race. You don't know what your race is? Black, white, Latino, Asian, Mexican, Puerto Rican, what? What he was? Black, white, what? He was black, right? Yeah. All right, so say black. Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle otra vez clic al enlace. Algunos hemos notado que cuando llegan a México películas o documentales que hablan de racismo en Estados Unidos, en concreto de las desventajas de la población afroamericana, estas películas no duran mucho tiempo en cartelera, con excepción, por supuesto, de algunos títulos como Moonlight, de Barry Jenkins, que por haber obtenido el Oscar en 2017 tuvo más difusión. Quienes hemos notado este fenómeno, suponemos que la razón por la que estas películas no interesan a un público muy amplio es porque tratan una problemática ajena a la sociedad mexicana. El racismo en contra de la población negra en Estados Unidos tiene una historia y unas características muy particulares que naturalmente encuentran más resonancia en las audiencias de ese país. Sin embargo, porque siempre hay un sin embargo, creo que el interés sociológico que podrían tener estas películas en México no depende tanto de sus diferencias con respecto a nosotros, sino de sus semejanzas, es decir, de la capacidad de abstracción que idealmente tenemos como espectadores para comprender que las dinámicas racistas y los efectos negativos que tienen tanto en el grupo discriminado como en el grupo que discrimina son las mismas en todas las sociedades. Creo que a estas alturas sobra señalar que en México hay prácticas y creencias racistas arraigadas y en esa medida podemos reflejarnos de alguna manera en películas como la que comento hoy. Antes de proponer una lectura sobre cómo nos podríamos ver reflejados, les describo en términos generales esta película. Su título es ¿Qué harás cuando el mundo esté en llamas? Es del director italiano Roberto Minervini, es un documental. A pesar de que el director es italiano, él comenzó a hacer cine en Estados Unidos y la mayor parte de su trabajo habla de comunidades rurales y marginadas en ese país. Y es el caso también con este documental que se sitúa en Luisiana y en Mississippi durante el verano de 2017. Ahora, para retratar la vida de las comunidades negras que viven ahí, Minervini desecha una estructura convencional, que en este caso consistiría en elegir a una persona o a un grupo pequeño de personas y narrar una sola historia desde su planteamiento hasta su conclusión. Lo que hace, en vez de ello, es recurrir a una técnica narrativa que yo compararía a acercarse a conversaciones que ya han comenzado o asomarse a distintos escenarios donde las cosas ya están sucediendo y son conflictivas y han empezado a suceder mucho antes de que haya un espectador para ello. Y este tipo de narración reafirma justamente uno de los temas del documental. Aquí la idea no es representar solo un acontecimiento racista, sino hablar de una opresión que comenzó hace 4 siglos y que no ha logrado erradicarse del todo. De lo que se habla en este documental no es de un hecho aislado, sino de una acumulación de agravios que no se soluciona con un acto aislado de compensación. Ahora, este documental no busca resaltar personalidades únicas o extravagantes o excepcionales, sino, por el contrario, quiere mostrar formas de vida condicionadas ya por todo este tiempo, por siglos de opresión, y que por lo mismo son recurrentes. Es así que entonces Minervini elige personajes que encarnan estas formas de vida recurrentes, y es a partir de estos personajes que podemos distinguir en el documental 3 historias o digamos 3 circunstancias. Por ejemplo, la de una madre que tiene 2 hijos pequeños y que teme que el hijo mayor, que es un niño todavía, teme que siga los pasos de su padre, un padre ausente, o que deje de ir a la escuela, o simplemente que le suceda algo en las calles, porque las calles están plagadas por la delincuencia. Está también la historia de una mujer que es la dueña de un bar y ha sido amenazada con que se le va a arrebatar su propiedad, y a la vez durante el documental se nos revela como una sobreviviente de abuso sexual durante su infancia y como una sobreviviente de la adicción a las drogas, algo que es común en las mujeres de la comunidad. Y por último conocemos a los integrantes del nuevo partido Panteras Negras para la Autodefensa, que es un grupo que, como su nombre más o menos lo sugiere, busca justicia para las víctimas de crímenes cometidos y firmados por el Ku Klux Klan y también para las víctimas del abuso policíaco. Es un grupo que se defiende de la hostilidad, por decirlo en términos eufemísticos, la hostilidad de la comunidad blanca.
Este documental tiene una particularidad, y es que a diferencia de muchos otros que hablan de racismo en Estados Unidos, por ejemplo, No soy tu negro, de Raúl Peck, que comenté aquí en Cine Aparte, a diferencia de ellos, aquí no se muestran confrontaciones violentas entre blancos y negros, sino hasta las últimas secuencias de la película, y también es hasta el final, de hecho también es hasta el final de la película que vemos aparecer en pantalla personajes blancos y hasta entonces no hay interacción entre unos y otros. Y según se vea, este es el punto más débil o más fuerte del documental. Es el más débil desde un punto de vista dramático, tan solo porque como espectadores estamos acostumbrados a ver en pantalla la representación de un conflicto, y esto es lo que a veces permite la identificación, la catarsis, la expiación, por hablar en términos aristotélicos. Pero como decía antes, este no es un documental que siga las reglas clásicas de representación. Si tomamos esto en cuenta, entonces podemos considerar que la ausencia de un clímax es una fortaleza de qué vas a hacer o qué harás cuando el mundo esté en llamas. ¿Por qué? Porque entonces lo que este director consigue es que seamos testigos de cómo las víctimas del racismo viven esa opresión no solo mientras o durante el tiempo en el que hay una agresión racista, sino las 24 horas del día, en su miedo permanente a ser detenidos y culpados sin razón, en el hecho de saber que están en desventaja jurídica y legal y por eso se sienten indefensos ante la amenaza de que se les va a arrebatar una propiedad, en el hecho de que este miedo y esta indefensión hace que los más jóvenes desistan de ir a la escuela y prefieran unirse a grupos delictivos, porque presienten o saben que de todas maneras en algún momento van a ser culpados y no van a poder defenderse. Y esto refuerza un círculo vicioso de pobreza y de exclusión que a la vez justifica, entre comillas, la violencia de la policía blanca. Todo esto puede sonar un poco abstracto, pero queda manifiesto, queda muy claro en las postales de la vida cotidiana de las comunidades que se muestran en este documental. Al inicio de la cápsula decía que las representaciones de racismo en contextos distintos del mexicano también echan luz a aspectos de nuestra realidad, y este es el caso también con esta película. Creo que el estado de indefensión, de miedo y de frustración permanente en el que viven estos personajes es perfectamente comparable al que padecen en México las personas discriminadas también por motivos raciales en situaciones cotidianas. Vamos, no es necesario, entre comillas, que haya de por medio un conflicto violento. Y es por eso, y esto creo que es algo que esta película deja muy claro, es por esto que no existe algo así como racismo inverso, que es un término que se usa a veces cuando una persona de piel clara se siente agredida porque alguien le asocia el color de su piel con privilegios y se lo echa en cara, puede sentirse agredida, pero no está siendo víctima de racismo. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros no carga consigo una historia de rechazo, una historia de exclusión, una historia de violencia que comenzó incluso antes de que naciera, muchas generaciones atrás. No está en desventaja todos los días de su vida, y creo que esta es una reflexión a la que invita este documental. ¿Qué harás cuando el mundo esté en llamas? Se va a estrenar en un circuito independiente, es decir, en Cineteca, en IFAL, en las salas del Centro Cultural Universitario, esto en la Ciudad de México. Fuera de la Ciudad de México también se va a exhibir en sedes independientes, y aquí en la descripción del video les voy a dar algunos nombres en donde se va a exhibir, y de una vez también, por supuesto, los invito a que me acompañen la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.